being myself. I don't like sleeping in. All my love belongs to. Bienvenidos a Boys We Love. Comenzamos este video hablando acerca del mundo vampírico y noticias que acaban de salir, porque el día de hoy se confirmó que sí viene ya la temporada número 4 de Entrevista con el Vampiro. Esta vez va a llevar por nombre Akasha, la reina de los condenados. Se dio a conocer ya el primer teaser trailer. ¿Quién es Akasha? La importancia que tiene este personaje en el mundo de los vampiros de Anne Rice. Y por ello les voy a dar algunos datos súper importantes que les va a servir de guía para entender por qué Akasha es tan importante en el mundo vampírico. Lo primero es comenzar con el teaser trailer de lo que va a ser la reina de los condenados, cortesía de Rotten Tomatoes. You who have called to me, not knowing my name. You with your dresses stained, your faces down in the mud. I have heard you. And I say this to you now, do not let them shape you into the size of their cage. Women, get up! Out of the ditches where they have thrown you and come with me now to where the men are gathered. And do what you have longed to do. Kill them all. Akasha prácticamente la acabamos de conocer en Entrevista con el Vampiro, la tercera temporada, dedicada al libro de Lestat del vampiro. La próxima temporada, por ende, viene de acuerdo a lo que sería el siguiente libro, que es La Reina de los Condenados. Sí, Lestat se siente obviamente muy comprometido por todo lo que sucede con Akasha, pero vamos a dar 10 datos de la reina Akasha para que tengan una idea de cómo es que se va a conjuntar con lo que vendría siendo nuestro amado Lestat. A partir de ella se originan todos los vampiros, es la madre de todos. El espíritu Amel fue el causante de la creación de los vampiros, ya que Amel poseyó a Akasha, se fusionó con su sangre, haciendo de ella la primera de todos los vampiros. Aquí también hay un mito que tiene mucho que ver con la brujería, y ahí es donde creo que Anne Rice quiso como juntar sus dos universos. En el libro se exploran conceptos de feminismo, poder, divinidad y corrupción. Por eso Akasha cree que el mundo debería estar gobernado por mujeres, lo que acabamos de ver en este teaser trailer. Lestat sigue siendo el único vampiro capaz de resistirse emocionalmente a Akasha, por eso ella cree que Lestat es el consorte perfecto para su nuevo orden mundial. Akasha quiere destruir el 90% de la población masculina del mundo, ya que su visión es una sociedad dominada por mujeres, con ella como diosa suprema. Ve su plan como una misión sagrada para salvar al mundo. Considera a los humanos como herramientas, no como iguales, ya que es incapaz de entender la compasión o el libre albedrío humano. Es el vampiro más poderoso del mundo. Puede incinerar vampiros con solo desearlo. Posee telepatía, piroquinesis, vuelo y fuerza sobrehumana. Puede escuchar y hablar en cualquier idioma sin esfuerzo. Su sangre es tan poderosa que puede hacer que los vampiros caminen a la luz del sol. Es egocéntrica, autoritaria y cree firmemente en su divinidad. Tiene una visión utópica del orden, pero con métodos brutales. Todos los vampiros están conectados espiritualmente a ella, por eso si ella muere, todos mueren, por eso nadie se atreve a desafiarla. Se cuestiona el bien y el mal desde la perspectiva de un inmortal. Otros datos extras: el libro tiene momentos de horror corporal muy explícito. El nombre Akasha significa éter o cielo en sánscrito. Y con esta preciosidad de vampiro es con lo que nos vamos a encontrar en la próxima temporada de Entrevista con el Vampiro. Esta vez vamos a hablar de Akasha, la reina de los condenados. Otra cuestión importante, tal vez muchos de estos datos que les di puede ser que les suenen o no, dependiendo de qué tanta información tengan acerca de los libros, pero claro que se va a relacionar con Lestat. En algún momento, pues me imagino que tanto Louis como la Talamasca van a tener que rescatar a Lestat de lo que va a querer hacer justamente Akasha con él, y ahí es donde todo se va a poner realmente muy interesante. La sorpresa del día es que se dio a conocer este teaser trailer. Yo creo que la fecha de estreno sí va a ser por ahí del 2028, porque van un año y un año.
¿A qué voy? El universo de Anne Rice, recordarán que también está compuesto por las brujas de Mayfair, y estas están ya comprometidas para estreno en el 2027, por lo tanto a Akasha le tocaría el año de 2028. Así que con esta información cierro este video lleno de datos importantes para que conozcan a la preciosa reina de los condenados. Agradecimientos a la cuenta de Lestat Wife, quienes proporcionaron estos datos acerca de Akasha.